Sí. Tengan ustedes buenas noches. Estimada docente Eliana Barrante Miranda y compañeros, tengo el grato y honor dar la iniciativa a esta entrevista. Primeramente, les presento al grupo número 1, conformado por los alumnos del curso Cátedra Vallejo, de la Universidad César Vallejo: Calderón Jesús Renzo, Astonita Núñez Norberto, Rodríguez Lozano Levi, Hernández Chávez Vanessa, Morales Camacho Jesús, Esquivel Gárate Belia, Navarro Guamán Jesús, García Rivera Percy, Mejía Ato Evelyn, y quien habla, Suyón Panta Manuel. Después de la presentación del grupo número 1, doy pase a mi compañera Vanessa Hernández, quien presentará a nuestro invitado de honor. Muy buenas noches, bienvenido, señor abogado Hussein Contreras Esquivel, quien es magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Aparte, es nuestro vallejiano exitoso de nuestra prestigiosa Universidad César Vallejo. Le doy pase a mi compañera Evelyn, quien empezará con la entrevista. Buenas noches. Como primera pregunta tenemos, ¿qué impacto psicosocial tuvo la explotación laboral que ejerce la empresa frente a los trabajadores en aquella época? ¿Y cómo repercutiría esa situación en nuestra realidad actual? De todo, buenas noches. De antemano les agradezco la invitación. Tengo entendido que su pregunta va orientada a la obra Tungsteno de César Vallejo. Fue publicada dicha obra en el año 1931 en París. Si bien es cierto, fue publicado como una novela de índole proletaria, inclusive tiene otro nombre. El impacto que se dio en el Perú en esos años versa en que en el año 1930 estaba terminando el famoso oncenio de Leguía, y entonces se empezaba a dar las elecciones en el año 1931 entre Sánchez Cerro y Víctor Raúl Haya de la Torre. Dentro de ese contexto político es que aparece esta obra del Tungsteno, ya que esta obra narra la explotación que se da en el contexto de la minería, y cómo la unión del pueblo logra derrocar o se une para derrocar toda esta explotación y corrupción que se da dentro del escenario que plantea César Vallejo, ¿no? Señor Magíster, muy buenas noches. Les saluda el alumno de Luis Rodríguez Lozano. A continuación, con la segunda pregunta sería: ¿qué derechos fundamentales se violaron en esa época y cómo se rige en la actualidad? ¿Se siguen violando estos derechos? Dentro de los derechos que son vulnerados dentro de la obra del Tungsteno, encontramos los derechos laborales, más que todo la jornada laboral, que son de 8 horas. En aquella época era bastante la explotación, el tema de la salud. Daba igual si un obrero, según retrata la obra, se moría por temas de falta de alimentación, pasaba inadvertido. Asimismo, el pago era insignificante de los obreros. Esos tenemos dentro de las vulneraciones de los derechos laborales. Ahora, si lo traemos actualmente, existe también una gran cantidad de vulneración a los derechos. Por ejemplo, en este contexto pandémico que estamos viviendo, se han emitido las famosas suspensiones perfectas, que significa que al trabajador, entre comillas, se lo va a despedir, pero se le va a dar únicamente lo referido al sistema de salud, al e-salud, hasta que dure la suspensión de labores.
Recordemos que nosotros hemos vuelto a la normalidad, pero no es una normalidad que conocemos, que estamos acostumbrados. Es una normalidad, pero con aislamiento social, donde no están reactivadas todas las actividades económicas. Es así que esta suspensión que se da mediante un decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo, en ese entonces Martín Vizcarra, va a lesionar todo el sistema de normativas que está reconocido en la Constitución, en las normas de la OIT, en la jurisprudencia, que son normas de mayor rango, y van a vulnerarlas. Existen varios procesos en los cuales se ha ganado y se ha dejado sin efecto para un caso determinado estos decretos de urgencia. En síntesis, lo que les quiero decir es que la vulneración de los derechos laborales en la actualidad siguen dándose, y ese es uno de los grandes retos que afrontan nuestros legisladores, así como los jueces, el tribunal, los jueces de la Corte Suprema, que mediante la jurisprudencia pueden modificar esos aspectos, ¿no? Para proteger estos derechos fundamentales. ¿Alguna otra pregunta más? Doctor, buenas noches. Soy Bel Esquivel Gárate. Mi pregunta es, ¿cuál es el mensaje principal que el poeta y escritor César Vallejo nos expresa en su obra El Tungsteno? Ya, el mensaje principal son dos aristas, ¿no? La explotación que se dan en las minas y los abusos que devienen de esta. Esta, a mi consideración, son los dos temas principales que se dan dentro de esa obra del tungsteno. La explotación a los obreros por parte de la minera Mining Society y los abusos que se dan a raíz de esa explotación minera, que se dan abusos a las tribus de los horas porque se les obliga a trabajar, ya que ellos desconocen el valor del dinero. Asimismo, se dan una serie de abusos contra mujeres como la Rosada, vejaciones, y sin contar un tema que está inmerso, es que también te plasman la corrupción, ya que determinados funcionarios del gobierno, más que ejercían poder en dicha zona, estaban asociados a la empresa. Entonces, todo este sistema es lo que te representa la obra, ¿no? Estimado magíster, buenas noches. Quería preguntarle sobre la minería actual. Si sopesamos en este momento el trabajo de la minería, ¿se puede decir que trae beneficio a la población o trae consecuencias negativas? Ya. La minería en el sistema actual se plantea dos clases de minería, y esto es a raíz de una promulgación del gobierno de Ollanta Humala. Antiguamente, la minería ilegal no era considerado un delito. Entonces, con el gobierno de Ollanta Humala se emiten determinados decretos legislativos, que son aquellos mediante el cual el Congreso le da facultades al Ejecutivo, y detallan que la minería ilegal es una forma de lavado de activos. Entonces, desde esa época se va a dividir la minería en dos clases de minerías, ¿no? La minería legal o formal y la minería ilegal. Dentro de la minería ilegal, algunos autores señalan que está la minería informal. Sin embargo, otros señalan de que no, que la minería informal está a un paso de ser formalizada y que debe cumplir ciertos requisitos, que de no cumplirlo sería minería ilegal, fuente de lavado de activos. Para ir aterrizando en tu pregunta, la minería como fuente de generación de riquezas, obviamente que es necesaria en el Perú, por una razón específica. Nuestro país contiene una gran cantidad de minerales, oro, cobre, hierro, entre otros minerales,
y genera un gran ingreso al Producto Bruto Interno del país. Sin embargo, se pide la realización de una minería con conciencia, es decir, que preserve el medio ambiente. Sabemos que la actividad minera necesariamente va a incidir en el medio ambiente, va a afectar, pero lo que se busca es que esta minería afecte de manera mínima. Para eso el Congreso dicta normativas que son muy buenas. Sin embargo, vemos una renuencia por parte de las empresas que le es más barato, más económico desacatar las normas y pagar la multa. Le es más fácil en el tiempo llevar a un juicio largo, tedioso, presentar medidas para dilatarlas, que cumplir la ley porque le es más costosa. Eso que genera problemas en la salud, contaminación, en las zonas mineras donde funciona la agricultura, se contaminan los ganados, se contaminan los ríos, no crece nada. Entonces, esa minería es el reto que actualmente afrontamos. Buscamos que se dé una minería que necesariamente va a lesionar el medio ambiente, pero que producto de esta actividad se generen todos los mecanismos necesarios para remediar esa contaminación, para reciclar el agua, para implementar toda una serie de medidas necesarias para que la población no se vea en gran parte afectada. Ese es, a mi consideración, uno de los nuevos retos que se afronta, ¿no? Tienes una lesión del medio ambiente, pero logras obtener ingreso y este ingreso va a ser utilizado en el gasto público para implementar mayores carreteras, colegios, infraestructura, darle salud a la población a través de medicamentos, etcétera, ¿no? Es necesario en ese aspecto la minería, pero bajo los parámetros ya señalados. Bueno, muy interesante lo que acabamos de escuchar de nuestro entrevistado. Y sin nada más que agregar, nos queda solo que darle las gracias a nombre de este grupo número 1 de la clase Cátedra Vallejo. Agradecerle por su tiempo al señor Magíster Hussein Contreras. Y muchas gracias, profesora, compañeros. Espero que esta entrevista haya sido de su agrado. Muchas gracias, compañeros. Listo, muchas gracias.